La banca de la iglesia, donde siempre me senté, tenía grabada una historia sobre mi madre. Carolina pasó los dedos por la superficie desgastada de la banca de madera, donde se había sentado cada domingo durante los últimos 32 años. Era su lugar de siempre, en la parroquia de San Juan Bautista, en el centro de Querétaro, tercera fila del lado derecho, junto a la columna con el vitral de Santa Cecilia. Esa mañana de octubre, mientras esperaba que comenzara la misa, notó algo que nunca había visto antes, una inscripción grabada en el respaldo de la banca de adelante. Las letras eran pequeñas, casi imperceptibles, desgastadas por décadas de roce y limpieza. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer mejor. Para Lucía, quien bailó aquí cuando nadie miraba. Te espero donde la luz toca el suelo. Siempre tuyo, R. El corazón de Carolina se detuvo. Lucía era el nombre de su madre, fallecida hacía apenas 3 meses. Pero era imposible. Su madre nunca había mencionado esta iglesia antes de que Carolina se mudara a Querétaro para estudiar enfermería en 1991. O eso había creído siempre. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Carolina sacó su celular y tomó una fotografía de la inscripción. Sus manos temblaban ligeramente. La misa estaba por comenzar, pero su mente ya estaba en otra parte, descifrando ese mensaje imposible. ¿Quién era R? ¿Por qué su madre habría bailado en una iglesia? Lucía Fernández había sido una mujer seria, devota, que jamás había mostrado inclinación por la frivolidad o el romance. Viuda desde que Carolina tenía 8 años, había dedicado su vida entera a criar a sus 3 hijos en Ciudad de México, trabajando como secretaria en una escuela primaria. Nunca había vuelto a casarse, nunca había mencionado otro amor. Y sin embargo, ahí estaba ese mensaje grabado en madera antigua, esperándola como un fantasma del pasado. Después de la misa, Carolina se acercó al padre Arturo, el párroco que había conocido desde su llegada a Querétaro. Era un hombre mayor, de casi 70 años, con décadas de servicio en esa parroquia. «Padre, disculpe que lo moleste», comenzó Carolina, mostrándole la fotografía en su teléfono. «¿Sabe usted algo sobre esta inscripción? ¿Cuánto tiempo lleva ahí?» El padre Arturo se puso los lentes y examinó la imagen con cuidado. Sus cejas se arquearon ligeramente, una expresión que Carolina no supo interpretar. «Ay, hija, esta iglesia tiene más de 200 años. Estas bancas específicas se instalaron en 1967, si no me falla la memoria. Hubo una renovación completa del interior». Hizo una pausa, pensativo. «¿Por qué preguntas? ¿Conoces a alguien llamado Lucía?» «Era mi madre, falleció hace 3 meses». El sacerdote la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al reconocimiento. «¿Tu madre era Lucía Fernández?» Ahora fue Carolina quien se sorprendió. «¿La conoció?» «No personalmente, pero...» El padre Arturo la condujo hacia su oficina, un pequeño cuarto adjunto a la sacristía. De un archivero oxidado sacó un folder amarillento. «Cuando llegué a esta parroquia en 1985, mi predecesor, el padre Gonzalo, me dejó algunos registros de eventos especiales. Hay algo aquí que tal vez te interese». Abrió el folder y extrajo una fotografía en blanco y negro, desgastada en los bordes. Sí. La imagen mostraba a una pareja joven, de no más de 20 años, parados frente al altar de la misma iglesia. La mujer llevaba un vestido sencillo de flores, el cabello largo recogido en una trenza. El hombre, alto y delgado, la miraba con una sonrisa radiante. En el reverso de la fotografía, con tinta azul desvaída, alguien había escrito «Lucía y Roberto, junio 1966».
Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa era su madre, sin duda alguna, joven, hermosa, feliz de una manera que Carolina nunca había visto en vida. Y ese hombre, Roberto, R. Pero mi madre se casó con mi padre, Ernesto Salazar, en 1969, en la Ciudad de México, murmuró Carolina tratando de ordenar sus pensamientos. Nunca mencionó haber estado en Querétaro antes. Nunca habló de nadie llamado Roberto. A veces las personas guardan capítulos de su vida que fueron demasiado dolorosos para compartir, dijo el padre Arturo con suavidad. Esta fotografía estaba con una nota del padre Gonzalo. Decía que esta pareja venía a menudo a la iglesia entre 1965 y 1967, que eran novios y planeaban casarse aquí. Pero algo pasó. Él desapareció de un día para otro. La muchacha siguió viniendo por un tiempo, sentándose siempre en la misma banca, esperando, y luego ella también dejó de venir. Carolina sostuvo la fotografía con manos temblorosas. Su madre, apenas una muchacha, enamorada de alguien que no era su padre. Un amor anterior, un amor perdido. ¿Por qué nunca había dicho nada? ¿Por qué había guardado ese secreto durante toda su vida? ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó Carolina. Es tuya, hija. Creo que es importante que conozcas esta parte de la historia de tu madre. Esa noche, en su departamento de la Colonia Centro, Carolina no pudo dormir. Colocó la fotografía sobre la mesa de la cocina y la observó durante horas, tratando de reconocer a esa joven Lucía en la mujer que había sido su madre. Se levantó y fue a la habitación que había sido de Lucía durante los últimos años de su vida, cuando la enfermedad la había obligado a mudarse con Carolina para recibir cuidados constantes. Después del funeral, Carolina no había tenido fuerzas para vaciar completamente el cuarto. La ropa seguía en el closet, las fotografías en la mesita de noche, los libros apilados junto a la cama. Comenzó a revisar cada cajón con un propósito renovado. Tenía que haber algo más, alguna pista que explicara este misterio. En el tercer cajón del buró encontró el joyero de madera tallada que su madre siempre había mantenido cerrado con llave. Carolina nunca había preguntado qué contenía, asumiendo que serían solo piezas de bisutería sin valor. Ahora buscó entre las pertenencias hasta encontrar el pequeño llavero de su madre. Entre las llaves del Departamento de México y de la casa antigua había una diminuta llave dorada. El joyero se abrió con un clic suave. Dentro no había joyas, sino cartas. Decenas de cartas atadas con un listón rojo descolorido. El papel era amarillento, frágil. Carolina tomó la primera con cuidado extremo y comenzó a leer. Mi querida Lucía, hoy el sol entró por la ventana del taller y pensé en ti, en cómo la luz ilumina tu rostro cuando sonríes. El maestro dice que estoy aprendiendo rápido, que pronto podré abrir mi propio taller de carpintería. Cuando eso pase, construiré una casa para nosotros, con ventanas grandes para que siempre tengamos luz. Te imagino ahí, en nuestra cocina, bailando mientras preparas el café, siempre tuyo, Roberto. Carolina sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo, carta tras carta. Roberto escribía sobre su trabajo como aprendiz de carpintero, sobre sus sueños de futuro, sobre el amor profundo que sentía por Lucía. Describía paseos por el jardín Cenea, tardes en la plaza de armas, misas de domingo en San Juan Bautista, donde se sentaban siempre en la tercera fila del lado derecho. Hablaba de planes de matrimonio para el verano de 1967, de la casa que construiría con sus propias manos, de los hijos que tendrían. Las cartas estaban fechadas entre 1965 y principios de 1967. La última era diferente del resto. La letra era temblorosa, urgente. Lucía, amor mío, sé que esto te va a destrozar, pero no tengo opción. Mi padre está muy enfermo en Guanajuato y mi madre me necesita.
Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Tengo que ir. Tengo que estar con él en sus últimos días. No sé cuánto me voy a tardar, pero volveré por ti. Te lo juro por todo lo sagrado. Volveré y nos casaremos como planeamos. Espérame, mi amor. No importa cuánto tarde, espérame. Grabé nuestro mensaje en la banca de la iglesia para que cada vez que te sientes ahí sepas que mi promesa es eterna. Donde la luz toca el suelo, ahí estaré yo, esperándote también. Tuyo siempre, Roberto. Marzo 15, 1967. Carolina buscó entre las cartas restantes, pero no había más. Nada después de marzo de 1967. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Roberto nunca regresó? ¿O sí regresó y fue rechazado? ¿Por qué su madre se había casado con su padre solo 2 años después? Al día siguiente, Carolina pidió permiso en el hospital donde trabajaba como supervisora de enfermería. Necesitaba respuestas. Primero, fue al archivo histórico de la parroquia, donde con la ayuda del padre Arturo, revisó los registros matrimoniales de 1967 y 1968. No había ningún registro de matrimonio entre Lucía Fernández y Roberto. Ni siquiera aparecían en las actas de amonestaciones. ¿Conoce algún carpintero viejo en la ciudad que pueda haber trabajado en los años 60? Preguntó Carolina al padre. La carpintería de don Esteban en la calle Madero lleva operando desde los 50. Él podría saber algo. Carolina caminó por las calles empedradas del centro histórico hasta encontrar el pequeño taller. El olor a madera recién cortada la recibió antes de cruzar el umbral. Un hombre de pelo completamente blanco, con manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo, lijaba una mesa con movimientos precisos. —¿Don Esteban? —preguntó Carolina. —Servidor. Disculpe que lo moleste. Estoy buscando información sobre un carpintero que trabajaba aquí en Querétaro en los años 60. Se llamaba Roberto. No sé su apellido, pero era joven, estaba aprendiendo el oficio. El viejo carpintero dejó de lijar. Lentamente levantó la vista, sus ojos estudiando a Carolina con una intensidad que la hizo sentir incómoda. —¿Roberto? —repitió. ¿Por qué buscas información sobre él? Estaba comprometido con mi madre, Lucía Fernández. Don Esteban dejó caer la lija. Se limpió las manos en el delantal y se quitó los lentes de trabajo. Sus ojos se habían humedecido. Roberto González, dijo finalmente. Era mi aprendiz, el mejor que tuve jamás. Tenía manos de artista ese muchacho y estaba perdidamente enamorado de una muchacha llamada Lucía. Hizo una pausa larga. Siéntate, hija. Esta historia es larga y dolorosa. Carolina se sentó en un banco de madera mientras don Esteban preparaba café en una pequeña estufa eléctrica en el fondo del taller. Roberto llegó a mi taller en 1964, cuando tenía 19 años. Era de Guanajuato, de un pueblito cerca de Dolores Hidalgo. Vino a Querétaro buscando trabajo, buscando hacerse un futuro. Era serio, dedicado, talentoso. En un año aprendió lo que a otros les tomaba 3, y luego conoció a tu madre. Don Esteban sirvió el café en tazas de barro. La conoció en la biblioteca municipal. Ella estudiaba para ser maestra. Él fue a buscar un libro sobre técnicas de carpintería japonesa. Me contó que cuando la vio por primera vez, leyendo junto a la ventana con el sol en el cabello, supo que se iba a casar con ella. Y mira que Roberto no era de los que hablaban por hablar. Cuando decía algo, lo cumplía. Se hicieron novios en el verano del 65. Yo los veía juntos a veces, caminando por el centro, siempre tomados de la mano. Lucía era una muchacha preciosa, muy seria, muy educada. Sus padres eran estrictos, gente de bien. No estaban muy convencidos de que su hija se casara con un carpintero sin familia en la ciudad. Pero Roberto estaba decidido a demostrar que era un hombre de bien. Trabajaba como loco, ese muchacho. Dobles turnos.
trabajos extras. Estaba ahorrando para comprar un terrenito en las afueras de la ciudad. Quería construir una casa para cuando se casaran. Ya tenía fecha y todo, agosto del 67. Don Esteban tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. Pero en marzo del 67 llegó un telegrama. Su padre estaba grave, muriendo. Roberto estaba destrozado. No había visto a su familia en casi 3 años. Se fue a Guanajuato esa misma noche. Prometió que volvería en cuanto pudiera. Me dejó encargado de cuidar sus herramientas, sus ahorros, todo. Le dijo a Lucía que esperara, que volvería por ella. ¿Y qué pasó?, preguntó Carolina, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Su padre murió 3 días después de que Roberto llegó. Pero entonces su madre se enfermó también, del corazón, del susto de perder a su esposo. Roberto era el único hijo. Tenía 2 hermanas menores, de 15 y 12 años. ¿Qué iba a hacer? Tenía que quedarse, tenía que cuidar a su familia. Me escribió cartas, desesperado. Decía que le estaba escribiendo a Lucía, que le explicaba la situación, que le pedía que esperara solo un poco más. Pero pasaron semanas, luego meses. Su madre no mejoraba, las hermanas necesitaban quien las mantuviera. Roberto consiguió trabajo en un taller de Guanajuato, pero ganaba apenas lo suficiente para comer. Me escribió en julio, completamente destrozado. Decía que Lucía había dejado de responder sus cartas, que tal vez ya no quería saber nada de él, que no la culpaba, que él había roto su promesa de volver rápido. Carolina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero mi madre guardó todas sus cartas, nunca dejó de amarlo. Entonces, no recibió las cartas de Roberto después de que se fue, dijo don Esteban, sacudiendo la cabeza. Algo pasó con el correo, o alguien las interceptó. Era común en esos tiempos que las familias intervinieran cuando no aprobaban una relación. ¿Qué pasó con Roberto? Don Esteban caminó hacia un viejo escritorio en la esquina del taller. Abrió un cajón y sacó una caja de metal. Adentro había papeles, fotografías y una pequeña caja de terciopelo azul. Roberto nunca se casó. Cuidó a su madre hasta que murió en 1972. Para entonces ya habían pasado 5 años. Me escribió preguntando por Lucía. Yo había sabido por conocidos que se había casado y mudado a la Ciudad de México. Se lo dije. Recibí una última carta de él, en 1973. Decía que respetaba la decisión de Lucía, que le deseaba toda la felicidad del mundo, que siempre la amaría. Me pidió que si algún día ella volvía a Querétaro y preguntaba por él, le entregara esto. Don Esteban abrió la caja de terciopelo. Dentro había un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra azul. Lo hizo él mismo. Iba a ser el anillo de compromiso. Nunca tuvo la oportunidad de dárselo. Carolina tomó el anillo con manos temblorosas. Era hermoso en su simplicidad, claramente hecho a mano con amor infinito y habilidad extraordinaria. ¿Dónde está Roberto ahora?, preguntó con voz quebrada. Don Esteban bajó la mirada. Murió en 1998, un accidente en el taller donde trabajaba. Nunca dejó de ser carpintero, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Sus hermanas me escribieron después del funeral. Dijeron que hasta el final guardaba una fotografía de una muchacha llamada Lucía en su cartera. Carolina no pudo contener más el llanto. Lloró por el amor perdido de su madre, por el hombre que la esperó toda la vida, por las circunstancias crueles que los separaron. «Hay algo más», dijo don Esteban suavemente. «Roberto me dejó instrucciones. Si algún día venía alguien preguntando por él, alguien relacionado con Lucía, debía mostrarle esto». Sacó de la caja un sobre grueso, amarillento por el tiempo. Son cartas que Roberto le escribió a Lucía después de irse a Guanajuato. Las que nunca llegaron. Y hay un diario también. Lo escribió durante los últimos años de su vida. Creo que necesitas leerlo. Carolina tomó el sobre con reverencia.
Pasó el resto del día en el taller, leyendo mientras don Esteban trabajaba en silencio, respetando su proceso. Las cartas de Roberto contaban la agonía de estar lejos, de cuidar a su madre enferma mientras su corazón se quedaba en Querétaro con Lucía. Escribía sobre cada día que pasaba sin ella, sobre cómo guardaba dinero centavo a centavo, esperando el momento en que pudiera volver. Hablaba de cartas que enviaba y que nunca fueron respondidas, de la desesperación creciente, del miedo de que Lucía hubiera encontrado a alguien más. La última carta a Lucía estaba fechada en diciembre de 1967, casi un año después de su partida. Mi amada Lucía, esta es mi última carta. No sé si has recibido alguna de las docenas que te he enviado. No sé si simplemente has decidido que ya no quieres saber nada de mí, y si es así, lo entiendo. He fallado en mi promesa de volver rápido, pero quiero que sepas que nunca habrá nadie más para mí. Si algún día te casas, si algún día eres feliz con otro hombre, me consolaré sabiendo que al menos tuviste la vida que merecías. Yo me quedaré aquí, en este pueblito, cuidando de mi familia, tallando madera y recordando los días más felices de mi vida cuando estaba a tu lado. Siempre tuyo, aunque ya no me quieras. Roberto. El diario era diferente. Abarcaba desde 1985 hasta poco antes de su muerte. Roberto escribía sobre su vida tranquila en Guanajuato, sobre los muebles que creaba, sobre las hermanas que había criado y que ahora tenían sus propias familias. Pero en cada entrada, sin importar de qué más hablara, siempre terminaba con una nota sobre Lucía. Hoy vi a una pareja joven prometiéndose amor eterno en la plaza. Pensé en Lucía, me pregunté si es feliz. Espero que lo sea. Cumplí 50 años. Lucía debe tener 48 ahora. ¿Se verá igual? ¿Sonreirá de la misma manera? Una clienta me pidió que hiciera una cuna para su nieto. Mientras trabajaba la madera, imaginé los hijos que Lucía y yo podríamos haber tenido. Habrían tenido sus ojos, mi terquedad. Había una entrada de 1995 que hizo que Carolina se quebrara completamente. Hoy me enteré por casualidad de que Lucía enviudó hace años. Vive en la Ciudad de México con sus hijos. Pensé en buscarla, en escribirle, en explicarle todo. Pero han pasado casi 30 años. Ella hizo su vida. No tengo derecho a aparecer ahora y revolver su pasado. Tal vez es mejor que me recuerde como el joven que la amó en Querétaro, no como el viejo que soy ahora. Mejor que piense que la olvidé, que seguí adelante, que fui feliz, aunque ninguna de esas cosas sea verdad. La última entrada del diario era de agosto de 1998, 2 semanas antes de su muerte. Cumplí 73 años hoy. Las muchachas vinieron con sus familias, hicieron fiesta, me regalaron un suéter tejido a mano, muy bonito. Me preguntaron, como siempre, por qué nunca me casé. Les dije, como siempre, que nunca encontré a la persona indicada. Se rieron, dijeron que soy muy exigente. No saben que encontré a la persona indicada cuando tenía 20 años y que la perdí por culpa del destino cruel. Pero no importa, viví una buena vida. Cuidé de mi familia, hice buen trabajo, fui un hombre honesto y amé. Amé con todo lo que tenía a una muchacha llamada Lucía, que bailaba cuando creía que nadie la miraba. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Si hay algo después de esta vida, tal vez ahí podré bailar con ella por fin. Carolina cerró el diario con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Don Esteban le puso una mano en el hombro. «Tu madre nunca lo olvidó tampoco, ¿verdad?», preguntó el viejo carpintero. «Nunca», susurró Carolina. «Guardó todas sus cartas. Vivió toda su vida guardando este secreto. Se casó con mi padre, nos crió, fue una buena madre y esposa. Pero nunca se deshizo de estas cartas, nunca vendió el anillo que Roberto mencionaba en sus cartas, aunque nunca lo recibió. Cargó con este amor toda su vida».
Carolina regresó a su departamento esa noche con el anillo, las cartas, el diario. Pasó días procesando todo lo que había descubierto. Comenzó a entender cosas sobre su madre que nunca había comprendido. La tristeza que a veces veía en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. La forma en que se quedaba mirando por la ventana en las tardes como esperando a alguien. El hecho de que nunca volvió a casarse después de que el padre de Carolina murió, aunque era una mujer todavía joven y atractiva. Recordó una conversación que habían tenido cuando Carolina tenía 15 años y estaba sufriendo por su primer desamor. Su madre le había dicho: «El primer amor te marca para siempre, mi hija. Te cambia, nunca lo olvidas, aunque la vida te lleve por otros caminos». Y eso está bien. Puedes honrar ese amor y aún así seguir adelante, construir una vida buena con otras personas. El corazón es más grande de lo que creemos. En ese momento, Carolina había pensado que su madre hablaba en términos generales. Ahora entendía que hablaba desde la experiencia más profunda. Una semana después, Carolina regresó a la parroquia de San Juan Bautista. Se sentó en su banca habitual, la tercera fila del lado derecho. Pasó los dedos sobre la inscripción tallada. Para Lucía, quien bailó aquí cuando nadie miraba. «Te espero donde la luz toca el suelo. Siempre tuyo, R». Miró hacia adelante y notó algo que nunca había visto antes. Cada mañana, alrededor de las 11, cuando el sol estaba en cierta posición, la luz del vitral de Santa Cecilia proyectaba un patrón de colores en el suelo del pasillo central, justo frente al altar. Ese era el lugar donde la luz tocaba el suelo. El lugar donde Roberto había prometido esperar. Carolina sintió una presencia suave, como un suspiro. En su mente pudo verlo, Roberto joven, esperando en ese exacto lugar, mirando hacia las bancas donde Lucía solía sentarse. Y Lucía, también joven, sentada en esta misma banca semana tras semana, leyendo el mensaje tallado, tocando la madera donde las manos de Roberto habían trabajado, esperando que volviera. Esa noche, Carolina llamó a sus hermanos, Ernesto y Patricia, y les pidió que vinieran a Querétaro. Tenían que saber la verdad sobre su madre. Cuando llegaron el fin de semana siguiente, Carolina les mostró todo: las cartas, las fotografías, el diario de Roberto, el anillo. Ernesto, el mayor de 42 años, se quedó en silencio largo tiempo. Patricia, de 38, lloró abiertamente. «¿Crees que papá sabía?», preguntó Ernesto finalmente. Carolina había pensado en eso. «No lo sé, tal vez por eso nunca fue celoso, nunca la presionó. Tal vez entendió que mamá lo amaba a su manera, pero que había una parte de su corazón que pertenecía a otra época». «¿Por qué nunca nos dijo nada?», preguntó Patricia. «¿Por qué guardar este secreto?». «Porque era su historia», respondió Carolina suavemente. «Su dolor privado, su amor perdido. Tal vez pensó que no había necesidad de compartirlo, o tal vez era demasiado doloroso hablar de ello. Conociendo a mamá, probablemente pensó que era mejor protegernos de su tristeza». Ernesto levantó la fotografía en blanco y negro de Lucía y Roberto. «Se ve tan feliz aquí, tan diferente a como la recordamos». «Era diferente entonces», dijo Carolina. «Era una muchacha enamorada con toda la vida por delante, y luego la vida la golpeó duro. Perdió a Roberto, se casó con papá, nos tuvo a nosotros, enviudó joven. Pero siguió adelante, fue fuerte, nos crió bien, fue una buena madre. La mejor», agregó Patricia, «pero cargó con este secreto toda su vida». Continuó Carolina. «Este amor que nunca pudo ser. Y ahora entiendo por qué vino conmigo a Querétaro cuando me mudé aquí para estudiar. Por qué insistió en acompañarme a buscar departamento. Por qué caminamos por todo el centro histórico. Estaba buscando algo, estaba buscando a Roberto». Carolina recordó esa semana de 1991 cuando su madre la había ayudado a instalarse en Querétaro.
Habían caminado por el jardín Cenea, por la plaza de armas, por todas las calles del centro. Su madre había estado inusualmente callada, observando todo con una intensidad que Carolina no había comprendido entonces. Ahora se daba cuenta de que Lucía había estado revisitando los lugares de su juventud, buscando rastros de Roberto, preguntándose si todavía vivía en la ciudad, si lo vería caminando por la calle. ¿Crees que lo buscó?, preguntó Ernesto, como si leyera sus pensamientos. No lo sé, tal vez no se atrevió, o tal vez sí lo hizo discretamente y no lo encontró. Para entonces, Roberto ya llevaba años en Guanajuato. Los tres hermanos pasaron el resto del fin de semana hablando de su madre, viendo las cartas, entendiendo dimensiones de su vida que nunca habían imaginado. Al final, tomaron una decisión juntos. El domingo por la mañana, fueron juntos a la parroquia de San Juan Bautista. Se sentaron en la tercera fila del lado derecho, los tres juntos, donde su madre solía sentarse. Después de la misa, hablaron con el padre Arturo sobre lo que habían descubierto. «Padre», dijo Carolina, «queremos hacer algo para honrar la memoria de nuestra madre y de Roberto, algo que reconozca su amor, aunque nunca pudieron estar juntos». Con la bendición del padre Arturo y una donación generosa a la parroquia, colocaron una pequeña placa de bronce en el suelo, justo en el lugar donde la luz del vitral de Santa Cecilia tocaba el piso cada mañana. La placa decía: «En memoria de Lucía Fernández, 1945-2023, y Roberto González, 1945-1998, cuyo amor trascendió el tiempo y las circunstancias». Aquí, donde la luz toca el suelo, dos almas se prometieron eternidad. El día de la instalación de la placa, don Esteban vino a la ceremonia. Ahora tenía 85 años y le costaba caminar, pero insistió en estar presente. Trajo consigo una pequeña caja de madera tallada. «Roberto hizo esta caja en 1966», explicó con voz temblorosa. «Iba a ser un regalo de bodas para Lucía. Nunca tuvo la oportunidad de dársela. Creo que ahora es el momento correcto». Abrió la caja. Dentro había una pequeña bailarina de madera, tallada a mano con un detalle exquisito. La figura tenía los brazos levantados, la cabeza ligeramente inclinada, capturada en un momento de puro gozo. En la base de la figura, casi invisible, estaban talladas dos iniciales entrelazadas: L y R. Lucía le contó a Roberto que de niña había querido ser bailarina, explicó don Esteban, que sus padres nunca la dejaron tomar clases porque lo consideraban frívolo, pero a veces, cuando estaba sola, bailaba. Roberto la vio una vez, bailando en la iglesia un martes por la tarde, cuando pensaba que no había nadie. Dijo que era lo más hermoso que había visto en su vida. Carolina tomó la bailarina con manos temblorosas. Era perfecta, una obra de arte hecha con amor absoluto. Podía imaginar a Roberto tallando cada detalle, pensando en Lucía, soñando con el futuro que planeaban juntos. «Don Esteban», dijo Carolina, «¿podríamos poner esto en la iglesia también, en la banca donde se sentaban?» El viejo carpintero sonrió a través de las lágrimas. A Roberto le hubiera encantado eso. Con permiso del padre Arturo, instalaron un pequeño nicho de cristal en el lateral de la banca, justo donde estaba tallado el mensaje de Roberto. Dentro, colocaron la bailarina de madera junto con una pequeña fotografía de Lucía y Roberto jóvenes. Agregaron una plaquita que decía: «El amor verdadero nunca muere, solo espera». En los meses siguientes, Carolina comenzó a notar algo extraordinario. La gente que asistía regularmente a la misa empezó a conocer la historia. El padre Arturo la había compartido en uno de sus sermones sobre el amor verdadero y la perseverancia de la fe.
Las parejas jóvenes comenzaron a visitar la banca, a tocar la bailarina de madera antes de sus bodas, como si fuera una bendición. Los ancianos venían y se sentaban en silencio, recordando sus propios amores perdidos o encontrados. Una tarde, Carolina estaba en la iglesia cuando una pareja de ancianos se acercó a la banca. El hombre debía tener más de 80 años, caminaba con bastón. La mujer de edad similar lo sostenía del brazo. Se sentaron juntos en la banca y el hombre leyó el mensaje tallado en voz alta. 56 años, le dijo a su esposa. 56 años desde que nos sentamos en esta misma banca y te pedí que te casaras conmigo. La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Y mira, aquí seguimos. A diferencia de estos pobres muchachos, nosotros sí tuvimos nuestro final feliz. No todos tienen tanta suerte, respondió el hombre. Pero su amor no fue menos real por no haber podido vivirlo juntos. Carolina se acercó a ellos. ¿Ustedes los conocieron? ¿A Lucía y Roberto? La pareja se sorprendió. No personalmente, dijo la mujer, pero mi hermana sí. Iba a la misma escuela que Lucía. Decía que nunca había visto a dos personas más enamoradas. Cuando Roberto se fue, Lucía estaba destrozada. Vino a esta iglesia todos los días durante meses, esperando, y luego un día simplemente dejó de venir. ¿Sabe qué pasó? ¿Por qué dejó de esperar? La mujer pensó un momento. Mi hermana dijo que los padres de Lucía intervinieron. Eran gente muy conservadora, muy estricta. No aprobaban a Roberto porque no tenía familia en la ciudad, no tenía propiedades. Cuando se fue a Guanajuato, vieron su oportunidad. Interceptaron las cartas que él mandaba. Le dijeron a Lucía que Roberto había conocido a alguien más, que se había olvidado de ella. Lucía no les creyó al principio, pero pasaron los meses y no sabía nada de él. Sus padres le presentaron a Ernesto Salazar, un contador de la Ciudad de México, un hombre serio, con buen trabajo. La presionaron para que lo aceptara. Le dijeron que Roberto nunca volvería, que tenía que seguir adelante con su vida. Carolina sintió rabia y tristeza mezcladas. Los padres de su madre, sus abuelos que había conocido de niña, habían destruido el amor de Lucía. Habían mentido, manipulado, intercedido, y tanto Lucía como Roberto habían pasado el resto de sus vidas creyendo que el otro los había abandonado u olvidado. Lucía se casó con Ernesto en 1969, continuó la mujer. Mi hermana fue a la boda. Dijo que Lucía se veía hermosa pero triste, como una novia que va a su propia ejecución, pero fue buena esposa, buena madre, hizo lo mejor que pudo con la vida que le tocó. El hombre agregó, es una historia triste, pero tal vez hay algo hermoso en ella también. Amaron con tanta pureza, con tanta intensidad, que ese amor sobrevivió décadas de separación. Eso es raro en este mundo. Carolina asintió, no confiando en su voz para hablar. En las semanas siguientes, Carolina continuó investigando. Encontró a una de las hermanas de Roberto, Mercedes, que ahora vivía en León. Tenía 72 años y recordaba perfectamente a Lucía, aunque nunca la había conocido en persona. Roberto nos hablaba de ella todo el tiempo, dijo Mercedes cuando Carolina la visitó. Incluso de viejos. Cuando nosotras ya teníamos nuestros hijos y nietos, él seguía hablando de Lucía. Guardaba una fotografía de ella en su cartera, la cuidaba como si fuera oro. Cuando murió, la enterramos con él. Pensamos que era lo correcto. Mercedes llevó a Carolina al cementerio municipal de Dolores Hidalgo, donde Roberto estaba enterrado junto a sus padres. Era una tumba sencilla, bien cuidada. En la lápida decía, Roberto González, 1945-1998. Maestro carpintero, hermano amoroso, hombre de honor. Carolina colocó flores frescas en la tumba. Ella nunca dejó de amarte tampoco, susurró. Guardó todas tus cartas, te esperó a su manera y ahora están juntos en la memoria de todos los que conocen su historia.
Mercedes tomó la mano de Carolina. ¿Sabes qué es lo más triste? Roberto escribió un testamento 2 años antes de morir. Dejó instrucciones muy específicas. Si alguna vez Lucía preguntaba por él, si alguna vez venía a buscarlo, debíamos decirle que nunca la olvidó, que la amó hasta su último día, pero ella nunca vino, y él murió sin saber que ella había guardado sus cartas, que ella tampoco lo había olvidado. Pero ahora nosotros lo sabemos, dijo Carolina, y su historia no morirá con ellos. Vivirá en todos los que se sientan en esa banca, en todos los que lean su mensaje, en todos los que vean la bailarina que él talló con tanto amor. Carolina regresó a Querétaro con un sentido de propósito. Comenzó a escribir la historia completa de Lucía y Roberto. Hablaba con cualquier persona que los hubiera conocido, recopilaba cada detalle, cada memoria. Don Esteban le dio acceso a más cartas y documentos que Roberto le había dejado. El padre Arturo compartió los registros de la parroquia de los años 60. 6 meses después, Carolina publicó la historia completa en el boletín de la parroquia y en el periódico local. La tituló Donde la luz toca el suelo, una historia de amor eterno. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas compartieron sus propias historias de amores perdidos, de oportunidades no tomadas, de vidas que pudieron ser diferentes. 1 año después del descubrimiento de la inscripción, Carolina organizó una ceremonia especial en la parroquia de San Juan Bautista. Invitó a todos los que habían conocido a Lucía o a Roberto, a todos los que habían sido tocados por su historia. Vinieron docenas de personas, antiguos compañeros de escuela de Lucía, clientes de Roberto, amigos de ambos. Durante la misa, el padre Arturo habló sobre el amor que trasciende las circunstancias, sobre la fidelidad que permanece incluso en la separación, sobre la esperanza que nunca muere. Lucía y Roberto, dijo, nos enseñan que el amor verdadero no se mide por el tiempo que pasamos con alguien, sino por la profundidad con la que tocamos y somos tocados por otra alma. Ellos tuvieron apenas 2 años juntos, pero ese amor los marcó para toda la vida. Eso es sagrado, eso es eterno. Después de la misa, Carolina y sus hermanos develaron una última sorpresa. Habían comisionado a un artista local para crear un vitral nuevo para la iglesia, donado en memoria de Lucía y Roberto. El vitral mostraba 2 figuras de espaldas, un hombre y una mujer joven, parados en un jardín bañado por luz dorada. No se veían sus rostros, solo sus siluetas, pero era claro que se estaban tomando de las manos. Abajo, en letras de oro, decía: el amor verdadero espera, siempre. Don Esteban, ahora de 86 años y muy frágil, fue ayudado a ponerse de pie para ver el vitral. Lloró abiertamente. Roberto hubiera estado tan orgulloso, dijo, tan feliz de saber que su amor no fue olvidado. Esa noche, Carolina regresó sola a la iglesia. Se sentó en la banca donde todo había comenzado, donde su madre se había sentado tantos domingos sin decir nunca por qué ese lugar era especial para ella. Pasó los dedos sobre la inscripción tallada, sintiendo las hendiduras que las manos de Roberto habían creado hacía más de medio siglo. Pensó en su madre, en los secretos que había guardado, en el amor que había llevado en silencio toda su vida. Pensó en Roberto, tallando esa inscripción, creyendo que Lucía la leería y sabría que él volvería. Pensó en todos los años que pasaron separados, cada uno creyendo que el otro los había olvidado, cuando en realidad ambos habían permanecido fieles a ese amor de juventud. «Mamá», susurró Carolina al aire quieto de la iglesia, «encontré tu secreto, conocí tu historia, y quiero que sepas que entiendo ahora.
Entiendo por qué nunca hablaste de esto. Entiendo la tristeza en tus ojos. Entiendo por qué nunca volviste a casarte. Y quiero que sepas que no te juzgo, te admiro. Fuiste tan fuerte, tan valiente. Seguiste adelante, nos criaste, nos amaste, pero también honraste este amor guardándolo en tu corazón. Y Roberto continuó mirando hacia el altar donde la luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través del vitral. Quiero que sepas que ella nunca te olvidó, que guardó tus cartas toda su vida, que el anillo que le prometiste, aunque nunca lo recibió, ella lo esperaba, que cada vez que se sentaba en esta banca estaba contigo, que bailó para ti, aunque fuera solo en su memoria. La luz del amanecer comenzó a tocar el suelo exactamente donde estaba la placa de bronce. Carolina se levantó y caminó hacia ese punto de luz. Se paró ahí, donde Roberto había prometido esperar, donde la luz tocaba el suelo cada mañana, como un recordatorio eterno de una promesa hecha hace décadas. Y entonces, en ese momento de claridad perfecta, Carolina hizo algo que nunca había hecho antes. Cerró los ojos y comenzó a bailar. Era un baile simple, sin pasos elaborados, solo movimiento natural nacido de emoción pura. Bailaba por su madre, que había bailado aquí cuando nadie miraba. Bailaba por Roberto, que había amado a esa bailarina. Bailaba por el amor que nunca murió, que había esperado pacientemente en las paredes de esta iglesia hasta que alguien lo descubriera y lo liberara. Cuando abrió los ojos, notó que no estaba sola. El padre Arturo estaba en la entrada de la sacristía, observando en silencio. No dijo nada, solo asintió con comprensión y desapareció suavemente. En los años siguientes, la historia de Lucía y Roberto se convirtió en parte del folclore de Querétaro. La banca donde se sentaban se convirtió en un lugar de peregrinación para parejas enamoradas y para aquellos que buscaban consuelo en sus propios amores perdidos. La bailarina de madera en su nicho de cristal se volvió un símbolo de esperanza y fidelidad. Carolina continuó visitando la iglesia cada domingo, sentándose en la misma banca, honrando la memoria de su madre y del hombre que la amó. Con el tiempo, comenzó a notar que venían personas de otros lugares, incluso de otros países, solo para ver la banca, la inscripción, la bailarina, el vitral. La historia se había compartido en redes sociales, en blogs de viaje, en artículos sobre los lugares más románticos de México. 5 años después del descubrimiento inicial, Carolina recibió una carta de una mujer en España. La mujer escribía que había leído la historia de Lucía y Roberto y que la había inspirado a buscar a su propio amor perdido de juventud. Nos habíamos separado por circunstancias familiares hace 40 años, escribía. Después de leer su historia, decidí buscarlo. Lo encontré. Ambos éramos viudos. La semana pasada nos casamos. Tengo 62 años y finalmente estoy con el amor de mi vida. Gracias por compartir la historia de su madre. Nos dio a mí y a muchos otros el coraje para no dejar que el tiempo y las circunstancias tengan la última palabra. Carolina lloró al leer esa carta y las docenas de otras cartas similares que llegaron en los meses siguientes. La historia de un amor que nunca pudo ser había inspirado a otros a no dejar que sus propias historias terminaran con arrepentimiento. En el 10º aniversario del descubrimiento de la inscripción, la parroquia organizó una celebración especial. Carolina, ahora de 62 años, trajo a sus propios nietos a ver la banca. Les contó la historia de su bisabuela Lucía y del hombre que la amó tan fielmente. ¿Es una historia triste, abuela?, preguntó su nieta de 8 años. Carolina pensó un momento. Es una historia sobre el amor verdadero, respondió finalmente. Y el amor verdadero nunca es solo triste, también es hermoso, también es esperanzador, también es eterno.
Esa noche, durante una misa especial, el padre Arturo, ahora retirado y reemplazado por un joven sacerdote que había escuchado la historia muchas veces, bendijo de nuevo la banca, la bailarina, el vitral. Esta iglesia, dijo, se ha convertido en un testimonio del poder del amor para trascender el tiempo, las circunstancias, incluso la muerte misma. Lucía y Roberto nunca tuvieron su final feliz en esta vida, pero su amor no murió con ellos. Vive aquí, en esta madera tallada, en esta figura de bailarina, en la memoria de todos los que conocen su historia, y tal vez, solo tal vez, en algún lugar más allá de nuestro entendimiento, están finalmente juntos, bailando en la luz eterna. Carolina miró la inscripción que había descubierto una década atrás, las palabras que habían abierto un mundo entero de historia familiar que nunca había conocido. Para Lucía, quien bailó aquí cuando nadie miraba. Te espero donde la luz toca el suelo. Siempre tuyo, R. Y en ese momento, con el sol poniente filtrándose a través del vitral nuevo, proyectando colores dorados sobre el suelo de la iglesia, Carolina finalmente entendió el significado completo de esas palabras. No eran solo una promesa de Roberto a Lucía, eran una promesa del amor mismo, paciente, fiel, eterno. Esperando en la madera antigua, en los rayos de luz, en los corazones de todos los que alguna vez habían amado verdaderamente, el amor espera, siempre espera, y nunca, jamás muere realmente.